Soy Gabo Caruso, soy fotógrafa, fotoperiodista, comunicadora visual, argentina, pero bueno, migrante viviendo ahora en Barcelona. El proyecto Cora, Cambia el Mundo si cambio de género, comenzó fotográficamente en 2018, aunque bueno, es cierto que las semillas de este proyecto en verdad se pueden llevar a años antes, ¿no? Cuando vivía en Argentina, muy maravillada con la historia de Luana, que fue la primera niña trans en el mundo en obtener su DNI. Yo migro en 2015, pero llego a Barcelona en el 2018 con la excusa, ¿no?, de acabar un posgrado en fotoperiodismo. Yo ya era fotógrafa, era comunicadora visual y tenía mucho deseo de, ahora sí, como emprender un trabajo relacionado con la infancia trans específicamente. Pero bueno, como toda persona migrante, llegas a una ciudad donde no conoces a nadie, donde no tenés red. O sea, realmente para empezar un reportaje necesitas contactos. Así que empecé de cero, imaginando que si en Argentina, mi país, ya estaban habiendo un montón de asociaciones de mapadres, de infancias trans que se estaban empezando a unir para compartir experiencias, yo dije, bueno, de este lado del mundo debe estar como ocurriendo algo similar. Y así fue como investigando en internet, llegó a Crisalis, que es la asociación de familias con menores trans aquí en España. Logro tener una entrevista telefónica donde así me derivan con lo que sería luego la familia de Cora. Tengo una entrevista primero con su familia, cuando abordas temáticas que históricamente han estado tan estigmatizadas, tan invisibilizadas también, ¿no? Porque la infancia trans en ese momento era mucho más invisible que ahora. Tienes que pasar como todo un filtro, ¿no? También donde las personas puedan hacerte preguntas, ¿no? Sobre por qué quieres trabajar este tema, por qué quieres conocer nuestra familia, de dónde vienes. Así que bueno, luego de una serie de conversaciones, conocí a Cora en el año 2018. En principio esto comenzó en puntitas de pie, diría, ¿no? Como que fue un proyecto que fue empezando como de a poquito. Yo me asomé a su vida, a la vida de Cora. En la infancia trans convivían dos cosas que para mí eran súper revolucionarias. O sea, por un lado, sí, la invitación a pensar la vida por fuera de la cis heteronorma, que me parecía como hermoso, pero también pensar la vida por fuera del adultocentrismo, ¿no? Entonces sentía que había como una doble revolución que a mí me interesaba mucho, tenía muchos deseos realmente de entrar en una historia así. Este trabajo tiene 3 capítulos: infancia, adolescencia y adultez. Y conocí a Cora entonces en ese 2018, empezó jugando, sin saber muy bien si la volvería a ver, sin saber muy bien si podría luego hacer una entrevista más larga, o sea, como fui muy despacio realmente, ¿no? Como cualquier vínculo que comienza. Y a partir de ese primer encuentro, en el que yo creo que tuve la suerte, ¿no?, de que esa magia del encuentro se dio con ella, pudimos establecer otros encuentros y empezamos a construir un vínculo que fue construido desde lo visual y que es un proyecto visual, pero que también podemos pensar que es un proyecto de vida. Lo visual fue el punto de partida y es como lo que va uniendo todos estos años del proyecto, por supuesto que sí, pero bueno, como en otros vínculos de la vida, ¿no?, está sustentado por otras patas, ¿no?, también, que tienen que ver con un interés profundo en su vida y con que ella también tiene interés en mi vida. Y este proyecto, también hay que decir que es un proyecto colaborativo, es decir, yo no quería contar una historia como la de Cora, sí, o sea, pensándola a ella como un sujeto pasivo. Me interesaba que sea lo más colaborativo que se pueda, sabiendo que yo soy una persona adulta, primero, ¿no?, que tengo como, tenemos esa desigualdad, pero bueno, sí como con una intención grande en que ella participe activamente, al igual que yo, en la creación de este reportaje, porque creía que eso, creo todavía, y lo seguimos haciendo, ¿no?, que eso le da como una capa de poder a la narrativa, y que además tiene que ver con darle autonomía, que al final cuando hablamos de infancias trans estamos hablando de autonomía de las infancias, ¿no?, para decirle al mundo quiénes son. Entonces fue también, ¿no?, consensuado también con su familia. La realidad es que cuando yo le pregunté a su madre, Ana Valenzuela, si podía volver a visitar a Cora, me dijo que por ella sí, pero que le quería preguntar a Cora si ella quería, ¿no? Y encontré realmente en esa familia también, ¿no?, una lógica poco adultista que a mí me interesaba también. Esta niña que, bueno, que decidía y que no solo iba a ser consultada, sino que iba a ser quien realmente diera el ok, ¿no?, para que yo volviera a su casa, volviera a verla. Realmente hoy día te diría que consulto todo con Cora directamente, ¿no? Ya Cora es una adolescente.
noto que este proyecto tiene un aspecto de sensibilización muy importante. Me parece que has considerado aspectos muy importantes en lo que es acercarte a un proyecto de esta manera. Incluso lo que mencionas de sus padres siendo tan conscientes como de la autonomía y de la agencia que puede tener Cora, incluso siendo niña, me parece increíble. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué esperas que surja de este proyecto para ti, para Cora, para la sociedad? Primero hay como un bienestar general, que hay que decirlo, que da tanto en mí como en Cora el estar trabajando juntas en esto, ¿no? Y que eso ya justifica, me parece, como el hacer de este trabajo. A ella le hace bien, incide de manera muy positiva, ¿no? En la autoafirmación de la identidad, en aquí estoy, en la representación. Es muy interesante, a mí me hace también, por supuesto, muy feliz acompañarla visualmente, que es como mi manera de acompañar a una niña, ahora adolescente. Pero a nivel más macro, a mí lo que me interesa es como que la audiencia se involucre en este tipo de cosas. Me interesa generar un reportaje donde las personas puedan sentir un cambio a partir de, o que leen el reportaje en una revista, o que puedan venir a una expo y transitar la historia de Cora, que cuando Cora entra a su vida, piensen que Cora podría ser la compañera de colegio de su hija, o la vecina, o la hija de su prima. Digo, que vean en Cora eso, que puedan sentir empatía, pero que esa empatía no se quede solamente en una cuestión como compasiva, sino que tenga una implicancia no directa, después real, en su ejercer diario como persona. Y eso implica simplemente como, primero, considerar que estas personas existen, que tienen derechos. Me interesaba además generar un reportaje desde una visión diferente a lo que históricamente podíamos estar viendo a través de los años. La fotografía tuvo una relación conflictiva, a mi parecer, con el colectivo trans en general. En general se ha usado la fotografía como un medio más sensacionalista, ¿no? Para contar estas historias. Se han pronunciado muchas desigualdades, muchos estereotipos. Yo sabía que eso no lo quería hacer y que quería contar una historia desde un enfoque humano. Entonces, para emprender este proyecto, una de las claves fue documentar la vida de Cora desde 360 grados. Es decir, por supuesto que soy consciente de que Cora es una niña trans y trabajamos, ¿no? Todos estos universos históricamente expulsores del colectivo, a los que Cora fue con sus 5 años revolucionando, logrando no solo aceptación, sino reflejando cómo un tránsito era al final un proceso colectivo. Pero también en todos esos aspectos en los cuales Cora era simplemente una niña más y ahora es una adolescente, y no etiquetarla solo por esta cuestión identitaria, ¿no? Sino incluso pensar la identidad de una persona como algo que va mucho más allá del género. Y para mí eso era importante a los fines del reportaje. Mostrarla a Cora como la persona que es una persona completa, digo, ¿no? Como era una niña que trepaba árboles, que patinaba, que iba al cole, que se peleaba con una amiga, que hacía mal la tarea. Digo, como tratar de salir de eso para mí también era importante, porque creo que al final es lo que humaniza y lo que logra esta empatía tan necesaria, y que durante mucho tiempo, al haber generado por ahí desde la fotografía reportajes tan fragmentados, ¿no? De solo un momento de la vida de esa persona, o incluso efímeros, o a veces con intenciones directamente patologizantes, la realidad es que lo único que hacían era generar esto, una visión muy fragmentada de la vida de esa persona. Y la verdad es que Cora es mucho más incluso que mi reportaje. Cora es una persona completa. Eso me parece una frase perfecta para describir tu proyecto. Para mí, o sea, no todos los proyectos justifican, ¿no? Un largo plazo, como una cuestión, ¿no? De tan largo término. Pero creo que este sí lo justifica muy bien. Cora pertenece a la primera generación en hacer su tránsito de edad temprana. Esto es algo muy revolucionario, es decir, generaciones anteriores no lo podían hacer. Cuando se dice que, nada, las personas trans adultas, a veces cuando vienen a las expos te dicen como con mucha claridad: yo tuve una infancia perdida, ¿no? Como la infancia trans yo no la pude tener. Para mí era importante reflejar, ¿no? Cómo es el crecimiento de esta generación, como la de Cora, que está creciendo, siendo respetada, acompañada, validada. ¿Qué pasa con la calidad de vida de esta persona? Históricamente nos vendieron esto, ¿no? Como de, bueno, las personas trans están ligadas a la exclusión, a la soledad, a la pobreza, a la infelicidad.
Y es como, bueno, claro, cuando cambia esa mirada y cuando el constructo social permite, ¿no? Deja de estigmatizar, deja de discriminar, deja de matar, básicamente, ¿no? Y empieza a acompañar amorosamente, a otorgar derechos, etcétera, etcétera, las vidas de esas personas pueden ser vividas, ¿no? Y ya no queremos solamente vidas vividas, sino vidas felices. Y yo quería mostrar paso esto, ¿no? Que se puede ser una personita trans y crecer feliz si el entorno que antes te excluía, ahora te respeta, te acompaña. Y eso lo podía hacer a través de los años. Digo, yo necesitaba como encarar el proyecto y tener esa paciencia, ¿no? De poder ver crecer una persona y poder ver qué pasa, ¿no? Efectivamente, con esta generación que sí se les permite una infancia trans, sea una infancia trans como niña trans, como niño, como niña, como no binaria, digo, ¿no? Que se les permite ser. La familia fue históricamente el primer expulsor, ¿no? De una experiencia trans, y luego los demás escenarios de vida iban también excluyendo y estigmatizando a estas personas, ¿no? El cole, el barrio, la familia más ampliada, eran expulsadas a la calle, a trabajos indignos. Para mí era importante como hacer un proyecto a lo largo de los años para ver cómo esta generación que viene a recoger en realidad las flores, ¿no? Que han sembrado generaciones anteriores de personas trans del colectivo, y viene a recoger estos frutos, puede entonces reflejar, ¿no? Ese cambio, ¿no? Este sistema cis heteronormativo terrible que, bueno, que empieza poco a poco a aceptar la diversidad, y que bueno, que también tiene algo incierto, ¿no? Cuando inicias un proyecto así de largo tiempo, no te puede ganar la ansiedad. Es un proyecto que requiere mucha paciencia, son proyectos que, bueno, esto, que son difíciles de financiar, además, ¿no? Porque al final son muchos años de trabajo, y que las cosas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, tanto yo como la persona a la que estoy fotografiando puede cambiar de opinión, ¿no? Algo puede haberse transformado en su vida que quizás ya no quiera seguir con el reportaje, es decir, es un salto también como a todo eso desconocido, imprevisible que puede pasar. A veces me preguntan como, bueno, ¿cómo sabés, no? ¿Cada cuánto la ves a Cora? ¿Cómo sabés cuándo va? Bueno, tengo que estar como primero atenta a cuando Cora va experimentando cosas, ¿no? Como en el caso de este reportaje, sí han sucedido muchos cambios. Cora, de hecho, se ha mudado mucho más lejos ahora de donde vivía antes. Cuando va creciendo, va cambiando de círculos sociales, entonces son otros universos vitales donde hay que pedir, por ejemplo, permiso. Hola, mirá, soy Gabo, yo estoy trabajando con Cora hace tantos años, ¿no? Sos su nueva amiga, sos la mamá de su nueva amiga, entonces hay como que volver a consensuar ciertas cosas, porque bueno, la persona va cambiando y va creciendo, y todo merece, ¿no? Como volver a eso, a consentir ciertas cosas. Tienen que ver con ambientes o con universos vitales que históricamente fueron expulsores y que a mí obviamente me interesan, pero después hay algo con la existencia misma de Cora que para mí ya es algo, ¿no? Para celebrar. Digo, cuando Cora cumple años y sopla las velas, es una niña que cumple años y sopla las velas, pero también es una que tiene, ¿no? En su legado un montón de generaciones que no pudieron soplar las velas y mucho menos pudieron pedir deseos acerca de qué querían ser. Cuando Cora me dice, cuando sea mayor, a sus 7 años, quiero ser informática o fabricar unicornios, para mí es súper revolucionario, porque es una niña que ya no tiene el tema ¿no? de que quiere ser una niña, no, ya es una niña, porque siempre lo fue, solo que antes como se lo negaban tanto, tenía que depositar ese deseo, ¿no? Gastar sus deseos de velitas en esas cosas, y ahora que es ya reconocida como la niña que ella dice que siempre fue y que por supuesto lo fue, y lo es, puede dar lugar, ¿no? Como a otro tipo de espacios deseantes en su vida, como ser informática o fabricar unicornios. Las condiciones asumidas para las personas trans no son razón de ser por el hecho de ser trans. Es también las implicaciones sociales que tiene y que ha tenido, en especial anteriormente, todas las Totalmente. vivencias. Entonces, lo que dices de la soledad, lo de la muerte, lo de, bueno, toda la parte como negativa que usualmente se visualiza cuando una persona dice, yo me identifico como trans. Totalmente. Em, Toda mi investigación de este reportaje, no hay ni una sola organización LGTBIQ+ que no me haya dicho que cuando una familia, una escuela, una amiga, una peluquera de barrio, respeta y acompaña la identidad de una persona menor trans, le está literalmente salvando la vida. Es duro de escuchar, ¿no? Pero también me interesa porque te das cuenta de cómo las personas pueden ser agentes de cambio, ¿no? Entonces eso es súper importante. A veces creemos de verdad en esta desconexión extraña en la que vivimos que no podemos hacer nada para transformar las cosas, ¿no? Que el mundo
Y la verdad es que sí, desde nuestro pequeño lugar también podemos hacer cosas. De hecho, en el reportaje hablo justo de la peluquera del barrio de Cora, porque era la peluquera de toda la vida, de toda la familia, que le hacía esos cortes de pelo que Cora no quería cuando era más peque. Y esa misma peluquera que tiempo después le hizo flequillos y peinados cuando Cora transicionó, era una peluquera obviamente de un barrio, como toda la familia en realidad de Cora, ¿no? De un barrio popular, de clase media trabajadora, que no tenía ningún tipo de conocimiento LGTBI para nada, ¿no? Y que hizo también esta transición junto con la niña. Y la peluquera fue agente de cambio, porque fue la persona que se encargó de decirle a otras personas clientas de la peluquería que Cora había transicionado y que si se la encontraban, debían llamarla como Cora. Por lo menos en España, ¿cómo es la situación política de este tema, teniendo en cuenta campañas duras como lo es lo del partido Vox, que es de extrema derecha? Y pues, ¿cómo es la situación social un poco de lo que has visto en España, de la percepción de la población para Ok. esta comunidad? Yo comienzo este reportaje en un momento bastante histórico, es decir, lo comienzo en 2018, muy cercano a que la OMS despatologiza, en principio, ¿no?, a las personas trans y se vive así como una revolución en lo que es a nivel salud. Y España estaba como recogiendo esas cosas ya, ¿no? Como yo cuando llegué ya existía Transit, que es de hecho el centro de salud que acompañó a Cora en su transición, que es un centro de salud especialista en acompañar a personas trans, que es bastante emblema en lo que es la Unión Europea. Pero hay que decir que en su momento, en 2018, Argentina, por ejemplo, que es el país del que yo vengo, tenía la ley de identidad de género muchísimo mejor en cuanto a derechos que lo que tenía España en ese momento, que tenía una ley que era la 3/2007, que estaba súper atrasada y era bastante despatologizante. Lo que pasa es que España, al tener comunidades autónomas, hay algunas cosas que se pueden regir de una manera más autonómica. La realidad en Cataluña era bastante mejor, ¿no?, que la que se podía ver en otros sitios de España. El avance de Vox fue lamentablemente fuerte, pero no llegó realmente, como por ahí podría ser en el caso de Argentina, a tomar espacios de poder tan importantes. Sí que es cierto que durante mucho tiempo todas las campañas de Hazte Oír hicieron como, bueno, mucho ruido, ¿no? Que es un poco lo que quieren, ¿no? Como confundir a la gente y polarizar un poco como la situación. España realmente en temáticas de género en este momento está viviendo una auténtica revolución. Hace muy poco, en el año 2023, se aprobó la tan esperada ley trans, que costó muchísimo, es cierto. De hecho, fue una ley que cuando se debatió, según los observatorios, en el debate de esa ley trans hubo un aumento en los delitos de odio contra la comunidad trans, por ejemplo. Es decir, puso sobre la mesa como ciertas cuestiones y fue bastante costosa, ¿no?, que esa ley saliera adelante. De hecho, se llevó puesta a la vicepresidenta del gobierno español en ese momento por oponerse a esta ley, ¿no? Hay que decir que el feminismo llamado radical hizo también una campaña fuerte, digamos, como a lo que llamaban como el no borrado de las mujeres, por favor, por esta ley, etcétera, etcétera. Es decir, fue una ley que trajo bastante, vamos a decir, controversia, pero que por suerte se pudo sacar adelante. Incluye a las personas menores, que me parece que es lo más importante de esta ley. O sea, reconoce la autodeterminación de género, que ya es algo muy bueno, es un avance muy bueno en lo que es España, pero en esa autodeterminación de género reconoce la posibilidad de que las personas menores, a partir de los 12 años, hay que decirlo, pueden autodeterminar su género. Entonces podríamos decir que hoy España tiene una ley que hay que defenderla mucho, porque el avance de la derecha es claro, los espacios más conservadores hacen una campaña y contra estas leyes y están todo el tiempo, ¿no?, como amenazando con ir para atrás, con derogarla, pero realmente confío en que las bases que han llevado a que esta ley saliera adelante puedan sostenerla y cuidarla, ¿no? Al final, sí, siempre cuando se avanza con leyes así tan importantes, siempre tenés una parte no reaccionaria que va a tratar de volver atrás. Pero diría que España es una sociedad que, bueno, de hecho de Europa es de los países con mejores leyes, ¿no?, que protegen a la comunidad LGTBI, y eso también hay que decirlo. Sin negar que hay discursos de odio fuertes, es cierto, como en grandes países de la región, sin negar que sigue existiendo mucha transfobia,
pero creo que igualmente hay que tener como siempre cierto cuidado, ¿no? Cuando damos estos datos o cuando alertamos sobre, nada, números, estadísticas, han subido los delitos de odio. Primero porque en realidad también habla de una sociedad que está más dispuesta a denunciar, habla de personas que se sienten, ¿no?, más confiadas en las instituciones para decir, me hicieron esto, me pasó esto. Creo que el mensaje para estas nuevas generaciones no tiene que ser el del miedo. Como que el miedo es un arma muy poderosa para evitar que personas que fueron asignadas con un género al nacer, por ejemplo, que con el cual no se identifican, no hagan el tránsito, por ejemplo, ¿no? Como el miedo es un arma muy difícil, entonces creo que el mensaje siempre tiene que ser más bien positivo, pero porque además es la realidad. Lo que hay que hacer, sobre todo, es más pedagogía. O sea, y me parece que contar historias sin improntas negativas, ¿no? Historias más felices, no por negar las historias más tristes que existan, no por dejar de denunciar injusticias o situaciones de impunidad. Tiene que haber un equilibrio entre poder documentar lo que sucede o denunciar lo que sucede sin hacerles propaganda, ¿no? Y me parece que eso es importante, porque a veces, bueno, nos da como mucha rabia ciertas cosas que suceden y al final les estamos haciendo lobby, ¿no? Propaganda, publicidad, y la verdad es que ciertos discursos ya no deberían como ni tener cabida. Es decir, hay que diferenciar mucho las personas que están ligadas a una agenda, ¿no?, comprometidas a una agenda antiderechos, ¿no?, a las personas que quizás no tengan, que no han tenido ningún tipo de comunicación con personas del colectivo, que quizás no sepan, que quizás nunca tuvieron experiencias alrededor ¿no?, de estas personas, y que quizás lo que tengan sobre todo es mucho más desconocimiento, ¿no? Entonces me parece que a esas personas no hay que darlas por perdidas. Nadie nace sabiendo, digo, nadie nace odiante, ¿no? Eso es algo que se va construyendo, entonces, bueno, como tener paciencia, tener pedagogía, sobre todo con esa parte de la población que quizás entra a una expo, ¿no?, como me ha pasado en festivales de fotografía, donde quizás está mi reportaje de Cora en el medio de otro tipo de historias completamente diferentes y que entran desprevenidas, que a priori no entrarían nunca a una exposición de temática de género, LGTBI o trans, que cuando entran se atraviesan por la historia y les cambia la mirada, realmente les cambia la mirada. Entonces, esas personas lo que antes no tenían era esa información, ¿no? Como no son personas que a priori quieran odiar o quieran, ¿no?, que sean representadas, ¿no?, por este discurso sí odiante de estos espacios más conservadores que nos quieren hacer creer de verdad en esta grieta, ¿no?, como si hubiera dos polos, pero no es real. Que hay muchas formas de estar en el mundo y que todas son legítimas y que pensar la vida desde una cis heteronorma excluye, ¿no? En cambio pensar la vida desde una lógica de la diversidad, lo que hace es incluir, ¿no? Cambiamos la barra, digamos, por el más, ¿no? Y el mundo es más rico y nos hacemos... y eso pasa mucho, por ejemplo, en los colegios, cuando llevamos el reportaje de Cora a las aulas. La idea es como esto, pensar en las experiencias trans en el aula como una oportunidad para poder trabajar estas temáticas y para darnos cuenta de que somos mejores, ¿no? Si somos diversos, ahí se enriquece, ¿no?, la vivencia dentro del aula. O sea, el tipo de educación que también se recibe desde la primera infancia es muy importante en el resultado que va a tener, pues, luego en la vida de una persona. Por Entonces, eso es me tan parece muy bonito. importante que estas leyes tengan contempladas, por ejemplo, como la ESI en Argentina, ¿no?, como una instrumentación directa en los colegios, ¿no? Como que no dependa solo de la familia, sino que el colegio, como los colegios públicos, laicos, puedan dar este tipo de herramientas para que cada quien pueda vivir su identidad, su género, su corporalidad como lo desee, ¿no? Y desde un lugar de amor y de respeto hacia una misma. Bueno, y ahorita que mencionabas Argentina, trayéndolo de pronto a un contexto más contemporáneo, hace no mucho el ¿No? presidente Milei ha llevado a cabo políticas que se alejan de la inclusión de ideología de género, en especial pues para la parte que sí puede afectar, que son políticas públicas. Te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las consecuencias en temas importantes como lo son salud o educación con un discurso de gobierno como este? Y aplicándolo no solamente pues como por ejemplo el contexto de Argentina, pero pues igual, ¿cuáles como estos impactos de un discurso de gobierno como lo es este? Creo que el impacto es, bueno, un poco que venimos hablando, ¿no? Como crear esta idea de que ese otro es una persona que te va a venir a quitar algo.
¿no? Como ese otro es el enemigo. Son en general discursos que calan muy hondo cuando además hay una crisis económica muy fuerte. Bueno, porque además el capitalismo tiene eso, ¿no? Esta idea de salvate vos mismo, nada más, ¿no? Como esta idea muy individual, cuando en realidad todo en comunidad es mejor. La mayor preocupación que veo, obviamente, son con todos los avances que se han hecho en materia de derechos de género. Bueno, justamente hace un rato hablábamos de la ley de identidad de género en Argentina, y es que realmente es una ley que debería darnos un orgullo tremendo. Mi experiencia acá en España es que se toma no solo la ley de identidad de género en Argentina, sino toda la lucha transfeminista de Argentina como un emblema, como algo a la que seguir, ¿no? Se toma de ejemplo. De hecho, cuando se hicieron los borradores de la nueva ley trans de España, se tomó de ejemplo la ley de identidad de Argentina, ¿no? Se hicieron muchos encuentros telemáticos con personas militantes de Argentina, compartir las experiencias para que los avances de derecho no se contagien a otros países. Entonces, el principal temor es que se vaya para atrás en ese tipo de leyes que son tan importantes. Ahora, obviamente no es solo una ley, ¿no? Lo que necesitamos. Después necesitamos esa instrumentación, esto como decíamos antes, ¿no? En la calle, en los colegios, ¿no? Como... Pero bueno, la ley realmente da garantías. Si mañana una persona trans no puede rectificar, por ejemplo, su DNI, estás atentando directamente contra la calidad, por tanto, contra la expectativa de vida de una persona. Y eso es gravísimo. Y lo que suelen hacer estos discursos es hacerte creer que esa persona te va a venir a sacar trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces cala muy hondo en esas personas que dicen como, pero ¿cómo? Yo también estoy buscando trabajo y no consigo trabajo. ¿Por qué ella ahora va a tener un trabajo y yo no? Son discursos que calan muy hondo en ese tipo de situaciones. Aquí en España se mira toda la situación de Argentina y de Milei con mucha preocupación, realmente. Adentro de los colectivos todo el mundo te pregunta si sabe que sos de Latinoamérica, qué es lo que está pasando, y de hecho ya dejamos de llamarlo olas de ultraderecha, ¿no? Como no son olas, estos vinieron, no voy a decir para quedarse, por favor, pero digo, dejar de pensarlo como modas, sino que me parece que hay una lógica, ¿no? Como política bueno, que está cambiando y que es muy preocupante. Nos quieren desunidas, ¿no? Es así, es una realidad porque conviene, o sea, obviamente, ¿no? Cuando creo que el mejor favor que les podemos hacer es estar justamente fragmentadas, ¿no? Y ese es lo que no tenemos lo que no tiene que suceder. Por eso hay que crear diálogos, hay que escuchar lo que dicen nuestras compañeras, hay que pensar por ejemplo, en feminismos, ¿no? Que sean, por supuesto, interseccionales, ¿no? Que podamos abrir espacios de diálogo donde podamos encontrarnos con otras compañeras, así no pensemos lo mismo en un montón de cuestiones. Claro, porque fragmentada se pierde. Tiene que estar unida, totalmente de acuerdo. Total. Y bueno, ahorita te quiero preguntar acerca como de pronto de estos progresos que hemos notado en los últimos años, y es que en los últimos 50 años ha habido avances gigantes en temas relacionados a la diversidad sexual, y aunque ya Ujú. el tema de orientaciones sexuales suele ser más considerado o aceptado socialmente, ¿por qué crees que sigue habiendo tanta dificultad hacia la aceptación de personas trans? ¿Qué nos detiene un poco como sociedad al respecto? Veníamos como hablando, ¿no? De esto, ¿no? De esta idea de grieta, ¿no? De que la otra persona, como es diferente, parece como que la tenemos que odiar. De creer de verdad que la otra persona es una persona como completamente contraria a tu vida, ¿no? Creo que calan hondo justamente por una exacerbación del sistema capitalista. Yo creo que va por ahí, creo que en general se ha visto que en los momentos donde hay más prosperidad económica, no hay tanto avance de estos discursos de ultraderecha tan conservadores, y también diría que hay cierto discurso religioso que lamentablemente todavía está ahí latente, ¿no? Y que, bueno, son lógicas, ¿no? De mirar la vida desde una impronta, bueno, más religiosa que no le hace bien, digamos, al avance de derechos específicamente del colectivo trans. Que cada tanto cuando vuelve como un discurso muy conservador, que en general también obviamente es neoliberal, etcétera, viene de nuevo esta idea de que hay que proteger a las niñas, ¿no? Como
que no los consideran, ¿no? No consideran a la infancia sujeto de derecho. Entonces, esa lógica adultocéntrica también tiene mucho que ver, ¿no? con este tipo de discursos. Es curioso, ¿no? Como a veces las personas adultas no se dan cuenta de que la transformación del mundo viene también, ¿no? Incluyendo a las infancias. La transformación del mundo no es solo algo de las personas que pasamos la frontera de determinada edad, ¿no? La niñez es algo político, que eso se traducía, ¿no? En el ejercicio diario de la vida. Digo, Cora a sus 5 años, después de haber transicionado, no quería ir a la pediatra si tenía fiebre o a urgencias al hospital. Prefería estar enferma a su casa y evitar decirle a la madre o al padre que se sentía mal, porque claro, sabía que iba a ser llamada en el hospital por un nombre que no le pertenecía. Entonces, bueno, como todas esas cosas, pero bueno, creo que en el caso de las infancias se tiene que abordar desde una particularidad también más específica, ¿no? Que lo que sería como todo el colectivo. Y me parece que hay que ir por ahí, ¿no? Por la emancipación de la niñez, en pensar a la infancia como transformadora del mundo, ¿no? Como personas que importan, a las que hay que pedirles opinión porque están en el ejercicio de su ciudadanía y porque tienen todo el derecho del mundo, ¿no? A verse reconocidas y validadas. En paralelo yo al reportaje de Cora, los primeros 2 años hice un reportaje más pequeño que no es de largo recorrido, a una persona trans adulta. Me interesaba su historia en particular porque es una mujer trans adulta que había transicionado de grande y tenía un vínculo muy precioso con su hija, y a mí me interesaba sobre todo reflejar eso, ¿no? Como una familia que, en este caso su hija, había tenido durante un montón de años un padre, y al principio, ¿no? Como, wow, el shock de que tu padre transicione y se llame ahora Rosa y se vista como ella había elegido en ese momento. Cada experiencia trans es diferente, ¿no? Y eso es lo rico de, bueno, toda persona es diferente, independientemente de su identidad de género, pero digo, como en ese momento Rosa elegía determinada vestimenta, ¿no? Como que había sido un shock, pero que pasaron los días, su hija fue acompañando, ¿no? A Rosa. Y esa experiencia trans también me parecía súper interesante, ¿no? Porque primero, bueno, rompía un poco con esta idea de te vas a quedar sola si transicionás. Rompía con la idea de, ¿para qué vas a transicionar de tan grande? Ya fue, ¿no? Ya estás vieja, ya, ¿no? Como esta idea edadista tan fuerte que por lo menos acá en España está recontra presente en los discursos, que tiene que ver, ¿no? Como con el paso del tiempo, es como, bueno, ya está, ya no lo hiciste de joven, ahora no tiene sentido. Y sobre todo porque en su hija, que en ese momento tenía 15 años, podía verse para mí un buen reflejo de lo que el feminismo estaba instalando, ¿no? En las capas de adolescentes, y que tenía que ver, bueno, con la libertad de poder ser, de acompañar amorosamente, eh, y hay que como salir de este discurso, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? De soledad, de no transiciones porque no te van a aceptar. Y después sí que es cierto que trabajé también con refugiadas LGTBI de este lado del mapa. Barcelona es una ciudad que acoge mucha población refugiada LGTBI, y ahí me tocó también conocer historias de personas trans que habían huido de sus países por miedo y violencia absoluta, y que estaban aquí iniciando una nueva vida, ¿no? Con lo difícil que es ser refugiada, o sea, digo, ser una persona ahora migrante en otro país, con el carnet de refugiada, ¿no? Perteneciendo, bueno, a un colectivo que históricamente fue estigmatizado, ¿no? Empezar de nuevo, ¿no? A tejer redes, y esas sí podría decirse que son historias un poco más difíciles, pero que así todo, bueno, esto, han podido, bueno, buscar refugio y crear comunidad entre sus pares, ¿no? Porque aquí funcionan mucho a nivel comunitario los grupos de refugiados LGTBI. Todas las personas que acompañan procesos de tránsito en la infancia y son profesionales, tanto bueno, de la salud, educativas, etcétera, concuerdan en que no acompañar, en que negar la identidad de una criatura es algo que produce un malestar muy grande. Digo, no tiene que ver solo con que es cruel, sino que producís muchísimo daño. Es algo primario, es un derecho humano para cualquier persona, y negarla desde edad temprana
solo trae muchísimo, muchísimo sufrimiento, ¿no? Podemos demostrar, ¿no?, que dentro de las familias podemos acompañar, a pesar de que históricamente la familia fue una institución expulsora de toda experiencia trans, que eso hoy esté cambiando y que podamos dar herramientas a las familias es súper importante. Cuando una familia transiciona, porque si transiciona su peque, transiciona la familia también, se encuentra muchas veces muy sola y con poca información. Por eso es tan importante, ¿no?, la cuestión comunitaria, el crear red, el que haya otras familias que te escuchen, que te acompañen y que puedas acompañar a tu peque ni por delante ni por detrás, ¿no?, sino al lado, a la par. Creo que, de hecho, cuando entrevisté a varias personas y a otras profesionales de la salud, de hecho coincidían en que si empezás a ver claro, ¿no?, empezás a escuchar que tu peque te está diciendo que no es del género que le asignaron al nacer, que es de otro, que no se reconoce a ninguno de los dos, cuanto menos construido hay, es más simple, ¿no? Porque, bueno, yo de hecho lo veo mucho en los coles cuando hablamos de este proyecto, o sea, en general las infancias, como obviamente no vienen con tantas capas, ¿no?, de prejuicio, ¿no?, se toman el tránsito como algo muy natural entre sus compañeros. Cuando comencé este reportaje con Cora, ella tenía 7 años y me acuerdo que me dijo, yo solo quiero ser yo misma, ¿no? Y a mí me pareció sumamente importante eso, ¿no? Como algo tan simple que a veces se ve como, nada, como algo súper complejo, un tránsito. Al final no es ni más ni menos que eso, ¿no? Como dejar ser a esa persona y pensar en que cuando una persona te está diciendo que simplemente quiere ser yo misma, o como fue el caso de Cora, que le preguntaba a su mamá, mamá, cuando sea mi cumple, ¿puedo pedir una falda? Mamá, ¿cómo puedo hacer para despertarme y ser niña? Mamá, digo, cuando una persona con 2, 3, 4 años te hace preguntas tan profundas, mamá, ¿cómo se inventan las personas? Pero lo más importante es poder escuchar esas preguntas, ¿no? Como hizo la madre de Cora, que se agachó a su altura de 5 años y escuchó, simplemente escuchó. Y Cora le dijo, a mí nadie me ve. Y ese fue el cruce, ¿no?, que hizo la madre, fundamental, y que se dio cuenta de que había que cruzar ese umbral, ¿no?, y que había que acompañar a su hija y buscar información porque algo estaba pasando que a ella se le escapaba. Hay muchas formas de estar en el mundo y todas son válidas y preciosas.